Con la llegada de la fotografía y la introducción del daguerrotipo en 1839, los pintores fueron reemplazados por fotógrafos y la tradición del retrato en el lecho de muerte evolucionó hacia la fotografía post-mortem. Aunque esta práctica podía parecer común, existía una gran diferencia. La sociedad victoriana consideraba sensato vestir a los fallecidos, arreglarles el cabello y colocarlos en poses que los hicieran parecer vivos. En este contexto surgieron especialistas en esta peculiar tarea, cuyo trabajo no solo debió ser complejo, sino también muy inquietante. Fue en la época victoriana, comprendida entre mediados del siglo XIX y principios del XX, cuando nació el daguerrotipo, una cámara en la que se introducía una placa de plata en la que con un espejo se proyectaba la imagen a retratar mediante la entrada de luz por la lente. Algo costoso, pero nada semejante a lo que resultaba contratar a un pintor para hacer un cuadro, que era hasta ese momento cosa de ricos y la única forma de inmortalizar a alguien. Y ni bien aparecieron las cámaras, en 1839 comenzó a darse en Inglaterra la práctica de la fotografía post-mortem, expresión en latín que significa después de la muerte, que era precisamente eso, capturar una instantánea del finado. Luego se extendió por el resto de Europa y algunos países de América, pues la muerte acechaba a la gente sin distinción de edad. Y no era un tabú, sino algo muy cercano. Adultos y niños fallecían por la insalubridad, falta de medicina y grandes epidemias. Se los velaba en sus casas y una vez enterrados, nada permitía recordarlos físicamente. Con el paso del tiempo sus rostros eran olvidados y justo por ese motivo nació el retrato post-mortem, una forma de rendirles culto y mitigar el dolor de sus allegados. Por eso, reproducir a los difuntos se volvió algo muy común, pues en muchos casos ese era el único momento en el que las familias pensaban por primera vez en hacerse una fotografía con todos los miembros juntos, además de ser la última oportunidad de poder plasmar para siempre la silueta de quien ya no estaba vivo. Al inicio, contratar este servicio era costoso y por tanto exclusivo de una minoría adinerada. Con las innovaciones introducidas en el proceso fotográfico, los precios disminuyeron considerablemente y la gente con menos recursos pudo acceder a esta práctica. Pero no se trataba de sacar una simple instantánea. Para realizar este escalofriante trabajo se requería un nivel de profesionalismo y en ese contexto surgieron varios especialistas. Durante un tiempo, el fallecido podía ser trasladado al estudio, sobre todo si era un niño, pero lo más frecuente era que el fotógrafo llegue con todo su equipo al domicilio del susodicho, donde tenía que resolver los problemas de luz, espacio y decoración. A pesar de que la familia limpiaba y vestía al difunto con sus mejores prendas, era el experto el encargado de maquillarlo, arreglarle el cabello y prepararlo para la sesión. El lúgubre entorno, que era decorado con flores y otros elementos, debía lucir perfecto y acorde con el protagonista. Todo dependía si el pedido era que apareciera como si estuviera vivo o que ya no era parte de este mundo. Una tarea bastante compleja en cualquiera de los dos casos. Eso sin contar con lo difícil que tuvo que haber sido para el fotógrafo manipular constantemente y por largas horas los cadáveres. Estar frente a frente con la muerte no debe haber sido ninguna experiencia agradable, por más sangre fría que tuviera. Y no solo eso, ¿se ha preguntado alguna vez cuántos sustos y experiencias paranormales habrán tenido estas personas en aquellos lúgubres lugares? No existe información exacta sobre cuánto pudo haber costado este servicio, pero es muy probable que no compensaba su valentía. Pero ellos cumplían su misión y los resultados, en la mayoría de los casos, eran excelentes. Para plasmar las inquietantes y conmovedoras imágenes mortuorias, por lo general se practicaban 3 tipos de trabajos:
El primero y predominante se acostumbraba a situar al muerto en el centro de la composición sin importar en qué circunstancias había fallecido, rodeado de sus allegados como si estuviera vivo. Estas eran las imágenes más complicadas de captar, ya que se tenía que mantener al cadáver de pie o sentado, con la ayuda de unos utensilios específicos y con los ojos abiertos, lo que se lograba con herramientas o dibujándolos en los párpados. Una labor delicada y minuciosa para congelar el tiempo. Simulando dormir en la cama, cuna, sobre un sofá, en brazos de un adulto o en otras posiciones naturales, era la tipología más elegida para retratar niños y bebés. Y la más frecuente a finales del siglo XIX y principios del XX, en la cama, sin disimular el estado. A diferencia de las dos anteriores, significaría una clara aceptación de la muerte. Eran épocas en las que por lo general nadie sonreía en un retrato. Se cree que era porque tenían el convencimiento de que esa sería la única vez que lo harían, y se consideraba como algo demasiado importante como para estropearlo con una sonrisa. En efecto, era muy extraño que alguien se hiciera retratar más de una vez. También era por cuestiones técnicas, ya que el tiempo que debían pasar inmóviles frente a la cámara era largo. Por tanto, cuando posaban, lo hacían con un semblante neutro, y cuando tenían que hacerlo junto a un cadáver, sucedía lo mismo. Esta costumbre duró algún tiempo. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial y muchos cambios en el mundo contribuyeron a disminuir su producción y finalmente a que desaparezca, pero debe ser vista desde el respeto, el amor y la lucha contra el olvido de aquellos seres de épocas pasadas. También la fotografía fue avanzando. Luego, ya no solo se capturaban momentos tristes, sino que se inmortalizaba la vida cotidiana. Por eso, esta actividad, en la actualidad, no tendría razón de ser, pues disponemos de numerosas instantáneas que nos permiten recordar a quienes partieron. En 2023 se estrenó la primera película de terror realizada en Hungría, referente a este tema. La cinta nos lleva al frío invierno de 1918, cuando al finalizar el conflicto bélico, el militar sobreviviente Tomás decide dedicarse a la fotografía post-mortem. Su reputación lo lleva hacia un pequeño pueblo donde los extraños ruidos nocturnos, la hostilidad de sus habitantes, las muertes misteriosas y sombras son una constante. Con la ayuda de la pequeña Ana, el fotógrafo buscará poner fin a estos hechos macabros. Una historia que nos conecta con esa época misteriosa y fascinante a la vez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.